Hace 10 años se produjo uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Europa. This means that the UK has voted to leave the European Union. Huzzah! Independence Day! To leave the EU. El Reino Unido ha votado a favor del Brexit y rompe con Europa. Un referéndum trascendental que supuso el divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea y que en el vídeo de hoy, a través de las voces de los expertos y de los británicos, vamos a analizar para comprobar si se tomó una decisión que ha hecho mejorar el país o si por el contrario las voces que argumentan que fue un error cada vez empiezan a ganar más fuerza. Pero antes de adentrarnos en la situación actual, hay que contextualizar acerca de qué llevó al Reino Unido a querer independizarse de la Unión Europea. Y para ello tenemos que trasladarnos a mediados del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias tenían claro que no podía volver a sucederse un conflicto de tal magnitud. Para ello decidieron unir fuerzas y en el año 1957 crearon la Comunidad Económica Europea, lo que posteriormente se conocería como la antesala de la Unión Europea. En esta organización, en la que ya estaban Italia, Francia, Alemania Occidental, no entró Reino Unido. Y aquí ya conviene preguntarse cuáles son esos motivos por los que nos adherió. Pues lo cierto es que hubieron dos motivos principales. El primero, que en esos momentos Gran Bretaña decidió priorizar su relación con Estados Unidos. Y el segundo es que Reino Unido se veía a sí mismo como una potencia global. Algo que, como iremos viendo a lo largo de todo el vídeo, es algo que todavía permanece en la sociedad británica. Para analizar esta cuestión y otras muchas, decidí entrevistar al corresponsal del diario El País en el Reino Unido, Rafa de Miguel. Antes de adentrarnos en aspectos concretos, desde España se tiene la percepción de que el Reino Unido se cree superior al resto de países europeos. No entró en la Comunidad Económica Europea, 2 años después ya se produjo un primer referéndum. ¿Es un sentimiento que existe aquí? Yo no diría que se sienten superiores. Evidentemente habrá quien se sienta así porque cretinos tienes en todas partes. Pero yo creo que es más bien una cuestión de excepcionalismo. O sea, yo creo que esto es una isla. Cuando uno pone un pie en el Reino Unido, siente que está en Europa, pero que está en un sitio algo diferente al resto de Europa. Y esa percepción de sentirse algo distinto al continente existe desde hace décadas y evidentemente se ha trasladado al debate político en lo que se refiere a la pertenencia, a la entrada y luego a la salida de la Unión Europea. Incluso algunos tienen más cercanía o más nexo de unión con Estados Unidos que con el continente europeo. También decidí preguntarle sobre este tema a la corresponsal en el Reino Unido, Eva Millán. Existe y fue uno de los catalizadores del Brexit. Realmente con lo que no estaban cómodos en este país era con el hecho de que ellos no consideraban que tenían que estar al mismo nivel que otros y que éramos todos iguales. En Reino Unido siempre ha habido ese sentido de nación, imperio, a pesar de que lógicamente pues ya perdieron el imperio, llegaron a tener en el siglo XIX el más enorme que había existido nunca, y eso está en la conciencia colectiva británica. Entonces sí hay ese complejo de superioridad, sí que hay una Europa de 2 velocidades para ellos. Lógicamente España es ese lugar al que van de vacaciones, ese lugar en el que es casi su patio de ocio. Entonces sí nos ven como ese lugar un poco de segunda, y sí que hay un cierto sentido de superioridad, y yo siempre he pensado que este sentido de superioridad, desde la persona más aristocrática hasta la clase trabajadora más de a pie de calle, sí lo tenía y fue uno de los grandes detonantes. En la línea de los dos corresponsales estaba el prestigioso politólogo Tim Bale. Yes, I mean, I think there always has been a little bit of a superiority complex. I think that has to do in part because we are an island nation, we had an empire, we won the Second World War, and obviously we had for a very long time a higher standard of living than many other European countries, obviously particularly in Southern Europe, and Spain would be an example. And you know, I do think that has been a problem right throughout our relationship with the European Union. It's also, I think, been a factor in us leaving. Pese a ello, Gran Bretaña a lo largo de la década de los 60 intentó entrar en 2 ocasiones en la Comunidad Económica Europea, algo que fue vetado en general por Francia y en concreto por Charles de Gaulle, ya que consideraba a Reino Unido como el caballo de Troya de Estados Unidos. Finalmente, aunque sin mucho entusiasmo, Reino Unido entró en la organización en el año 1973, pero hay que resaltar la poca ilusión con la que entró, porque tan solo 2 años después ya se estaba celebrando un referéndum sobre si quedarse o abandonar la Comunidad Económica Europea. ¿Y qué salió en ese referéndum? Pues antes de mostraros el resultado, deciros que aunque hoy en día pueda resultar llamativo, fue el gobierno laborista el que convocó este referéndum. Un referéndum en el que el 67% de la población votó a favor de quedarse, pero en el que ya se podían observar las primeras semillas que brotarían años después. Más tarde, ya con la llegada al poder de la liberal conservadora Margaret Thatcher, la corriente euroescéptica solo hizo que incrementarse, sobre todo con el discurso de la primera ministra en Brujas en el año 1988, un discurso en el que dejó una frase para el recuerdo: We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain,
only to see them reimposed at a European level, with the European superstate exercising a new dominance from Brussels. Que venía a decir algo parecido a que no se había reducido el poder del Estado en el Reino Unido para que volviera a implementarse desde Europa. Este discurso es considerado para muchos expertos como uno de los momentos que inspiraron y consolidaron el euroceptismo dentro del Partido Conservador. Mientras que de Miguel no cree que tuviera tanta importancia. ¿Qué importancia tuvo la primera ministra en el euroceptismo británico? Pues fíjate, es bastante paradójico porque probablemente la construcción del mercado único, del mercado interior europeo, tiene mucho que ver con Margaret Thatcher. Ella era una europeísta nata, siempre que se refiriera única y exclusivamente a las ventajas de un mercado interior. O sea, ella aspiraba a tener esa potencialidad económica que ofrecía un mercado de 300.000 y pico millones de personas, pero a la vez ella era muy suspicaz, era muy sospechosa ante cualquier intento de construir un mayor federalismo o una mayor unión política. Entonces yo creo que se recuerda de Margaret Thatcher su resistencia frente a ese intento de un mayor federalismo y una mayor unión política de la Unión Europea, pero se tiende a olvidar que ella era una firme defensora del mercado interior. Eva Millán y Tim Bale sí que consideran que tuvo una gran relevancia. Llega Margaret Thatcher y dice, el mercado único está muy bien, pero esta idea de la super Europa a mí no me gusta. Ella como que inoculó esa especie de euroescepticismo. A ella acabó con ella, pero sin embargo el veneno continuó y siguió creciendo. I think the Bruges speech was really important. It marked a kind of break in some senses with what until then had been a kind of tacit Euroscepticism. I think the Bruges speech was the moment in which it really came out into the open. I think Thatcher seen very much as an icon within the Conservative Party, and the fact that she moved in that direction meant that there was almost a kind of magnetic attraction on the part of many Conservative Party MPs and members towards Euroscepticism. El escritor y corresponsal del diario Ara en Londres, Kim Aranda, puso el foco en los años posteriores a Thatcher. No es tan relevante. Empieza a agrietarse el sentimiento de europeísmo a partir de todo el proceso de Maastricht, creación del euro y tal, que es a lo largo de los 90. Precisamente sobre esto, tras los diversos mandatos de Thatcher, la Comunidad Económica Europea se transformó en la Unión Europea y en el año 2002 se introdujo el euro como moneda física. Así que decidí preguntarles acerca de los motivos de por qué el Reino Unido no se adherió al euro. ¿Cuáles fueron los motivos de seguir con la libra esterlina? Pues los motivos eran mantener la independencia económica. Siempre se dice que un país que no está al frente de su política monetaria no tiene independencia, y es algo que efectivamente, a pesar del éxito del euro, se pudo comprobar. Primero porque existe un orgullo histórico sobre la fortaleza de la libra esterlina, que recordemos que fue la moneda prácticamente patrona hasta que el dólar la desbancara, y luego porque existe mucho escepticismo en este país respecto a cualquier unión de monedas que suponga al final cierta mutualización también de la deuda entre todos los países. Y también acerca de si hubo alguna posibilidad real de que se abandonara la libra esterlina. Tuvieron muy claro desde el principio, el laborismo, por ejemplo, era muy proeuropeo, pero aún así el gobierno de Tony Blair ni hablar de entrar en el euro, porque ellos querían mantener la política monetaria, poder tomar las medidas necesarias en caso de tiempos de crisis. Creo que el mantenimiento de la libra, que para ellos también es una cuestión de orgullo nacional, siempre ha sido una moneda muy potente, no estaban dispuestos a perderla, y eso realmente nunca fue un debate en el Reino Unido. No sería aceptado por la población británica. Volvemos a lo mismo, justamente por ese sentimiento de superioridad, y un eslogan de aquella época era "We want to keep the pound", ¿no? Queremos mantener la libra. Así que avanzamos en el tiempo y con la llegada de los 2000 llegamos a uno de los momentos considerado por muchos de los expertos como fundamental para que años después se produjera el Brexit. En el año 2004 la Unión Europea se amplió de 15 a 25 países, o lo que es lo mismo, más de 75 millones de personas de países económicamente menos fuertes pasaron a formar parte de la Comunidad Europea. Esto provocó que otros países limitaran la migración entre países miembros, previendo que se podría producir una migración masiva dentro de Europa. En cambio, el gobierno laborista de Tony Blair decidió abrir completamente el mercado laboral desde el primer día, y eso fue una decisión trascendental que tendría consecuencias inmediatas. Avanzando un poco en el tiempo, algunos investigadores ponen el foco en la ampliación de la Unión Europea en el año 2004 y cómo eso provocó la llegada de más inmigrantes a Gran Bretaña como el punto de inicio de lo que posteriormente se vería en el referéndum de 2016. ¿Fue uno de los grandes motivos de que empezara a resonar con fuerza el Brexit? Desde luego, en la campaña del Brexit, por mucho que se intentara disimular, había una fuerte carga xenófoba y una fuerte carga antiinmigrante. Fue uno de los grandes motivos porque en 2004 Reino Unido fue de los pocos países de la Unión Europea que no impuso restricciones temporales. Ellos abrieron la puerta. Y lo que ocurrió es que en lugares de Reino Unido en los que nunca había habido mucha inmigración, de repente llegaron
decenas de miles de migrantes del este de Europa y se notaba ese cambio. Eran personas que venían a trabajar, pero se comenzó a consolidar el mensaje de que nos están quitando el trabajo y lógicamente pues era muy fácil identificar por una cuestión idiomática, porque efectivamente pues los migrantes tienden a concentrarse entre ellos para poder ayudarse, y eso sí se notó. Entonces hubo como esa sensación de que venían a quitárseles el trabajo, a pesar de que muchos eran trabajos que los británicos no querían y siguen sin querer hacer. Pero efectivamente Reino Unido tomó una decisión que pagó, y esa decisión fue no imponer restricciones. Al final fueron los responsables, pero efectivamente esa eclosión de la inmigración en ese momento pues lógicamente impactó en la conciencia colectiva, sobre todo de zonas que no estaban acostumbradas, y fue de repente muchas personas migrantes, y ahí sí hubo un cierto conflicto social. El 2004, bueno, sí tiene su influencia, pero para mí es mucho más determinante la política de austeridad que implanta el gobierno conservador de David Cameron a partir de 2010 como respuesta a la crisis económica, y esa respuesta lo que hace es recortar servicios sociales a manta a todo tipo de población, y como este país continúa teniendo enormes diferencias de clase, al empezar a reducir beneficios o ayudas sociales, se empieza a generar un sentimiento no contra el que impone esos recortes, no contra la clase alta o no contra la monarquía que continúa favoreciéndose de todos los privilegios que ha tenido a lo largo de la historia, sino contra el que está más abajo. Poco lo estamos viendo ahora en España y en toda Europa, con la culpabilización de la emigración que viene de África o que viene de zonas en guerra. Uno de los mayores expertos británicos en comercio internacional y una de las voces más relevantes en relación con el Brexit desde el punto de vista económico, David Henig, considera que hubieron muchos factores, pero que la ampliación del 2004 tuvo trascendencia. In attitudes towards the EU. There's a lot of other things going on as well, but there's no doubt in my mind that it does have something to do with that enlargement. Como se puede ver, este es uno de los grandes motivos, pero no es el único, así que creo que es conveniente preguntarle a los expertos sobre las razones que llevaron a que se produjera el referéndum de 2016. There are so many reasons why Brexit occurred in some ways. I think there were obviously concerns about the way that the European Union was developing, and in particular some of the implications that might have for the UK's financial services industry. I think also you would have to point to the huge increase in immigration in 2014-2015. I think the financial crash was hugely important. So I think all these things came together at the same time as you had a party, UKIP, the United Kingdom Independence Party, pushing this conflation between immigration and the European Union and gaining votes as a result. And I think, you know, if you put all those things together, it was the kind of perfect storm. ¿Qué otros factores llevaron al referéndum de 2016? Un incendio en el Partido Conservador. Fue una decisión 100% política, no era una reclamación doméstica, nacional, un clamor. Lógicamente había una cierta apatía hacia la Unión Europea, como se pudo ver en esas elecciones de 2014, que efectivamente, como ese incendio estaba creciendo todavía más, era una especie de voto protesta. En ese momento llevaba el Partido Conservador 4 años en el poder, en una coalición que tuvo que tomar algunas decisiones que al votante tradicional conservador no le gustaban. Entonces, ¿dónde se va el votante conservador cuando está en una posición en la que considera pues se va a ir a una propuesta que esté más a la derecha? Y en ese caso era UKIP, que en ese momento pues su gran reivindicación era la independencia del Reino Unido de la Unión Europea, pero efectivamente fue una decisión totalmente política, fue una apuesta de un primer ministro que venía de hacer algo similar en Escocia y que consideraba que con referéndums sofocaba las crisis. Y efectivamente el catalizador no era un clamor popular, no existía ese clamor popular, a diferencia de lo que sí ocurría en Escocia. Y no me quiero meter en Escocia, pero sí hay un tema importante, que es que en Escocia el partido que proponía la independencia de Escocia había ganado las elecciones, y en ese momento sí se consideraba que había una cierta legitimidad democrática para ofrecer ese referéndum. En el caso de la Unión Europea fue una decisión tomada por un líder que era proeuropeísta, a pesar de sus lógicas reticencias, como todos los conservadores y como cualquier mandatario en relación a tener que ceder soberanía a una institución que no es la nacional. Y en ese caso era un problema político que se quiso resolver con lo que se conoce como el arma de los dictadores, que son los referéndums.
Mientras que Millán puso el foco en la decisión de David Cameron, Aranda se centró en el periodo de austeridad llevado a cabo por el Partido Conservador en los años antes del referéndum. Bueno, la austeridad lo que hace es castigar a las clases populares, a las clases trabajadoras. No toca, por supuesto, a quienes son y continúan siendo los amos de este país, que es la City y la clase financiera de Londres, y se genera un resentimiento. Y entonces Farage, con esos carteles, con ese populismo antieuropeo, national flags, but we're going to wave you goodbye and we'll look forward in the future to working with you as sovereign. Pues sí, es muy fácil captar ese sentimiento. De alguna manera el Brexit es como el gran experimento, porque además Facebook tiene un papel muy importante. El Brexit es el gran experimento de todo lo que estamos viendo ahora con la utilización por parte de la extrema derecha de lo que son redes sociales. Ahí se dan cuenta de que eso es una mina. UKIP gana las elecciones europeas en el año 2014, Nigel Farage se adentra con fuerza en el panorama político, hay división dentro del Partido Conservador. ¿Qué otros motivos también pudieron llevar al Brexit? Yo creo, como te he dicho antes, que el corriente anti-inmigración fue muy potente. Viene además de una época en la que toda la política de austeridad de los gobiernos conservadores había iniciado un declive del país que yo creo que todavía no ha terminado de producirse. Hay además esa sensación de excepcionalidad que siempre ha tenido el Reino Unido y ese euroescepticismo cada vez mayor que fue un banderín de enganche para expresar la rabia y la protesta ante otras muchas cosas. Pero para mí lo fundamental es, desde luego, la corriente anti-inmigración que hay en este país. Los expertos hablan de la corriente antimigratoria del UKIP, así que decidí preguntarle a Aranda acerca de su opinión sobre Farage. Farage es un populista, un racista, un trumpista y un señor de extrema derecha, alguien que dice ser y que pertenece a las clases populares cuando siempre ha sido un broker de la City de Londres, haciendo dinero a manta con prácticas que son de economía que esquilma, no economía productiva. Volviendo al tema del referéndum, decidí preguntarles acerca de si fue un error convocarlo. ¿Fue un error de cálculo político de David Cameron convocar el referéndum? Él siempre ha defendido que una vez que lo ha prometido no le quedaba más remedio que llevarlo a cabo, pero desde un punto de vista político es evidente que el error fue garrafal. Primero porque él mismo estaba convencido de que iba a ganar ese referéndum y lo acabó perdiendo. Y en segundo lugar porque al final fue una maniobra para intentar aplacar las críticas internas dentro de su formación y el tiro le salió por la culata. Fue una apuesta política, lo que pasa que al salirle mal fue un error, pero ¿y si le sale bien? ¿Y si hubiera logrado sofocar, decir, yo he pasado la voz a los ciudadanos han votado y ya se acabó el problema? Entonces, ese problema que él tenía constante en el Partido Conservador y que le estaban realmente dando mucho la lata en el Parlamento británico porque él no tenía mayoría absoluta, lo hubiera zanjado. Un error político, fue una apuesta fallida. Un error político, no estoy tan de acuerdo porque la situación realmente estaba comenzando a ser insostenible para David Cameron. ¿Fue por eso un error de cálculo político de David Cameron convocar el referéndum? Un error de cálculo político no, fue una imbecilidad, la mayor imbecilidad que ha podido cometer un primer ministro en este país, derivada sobre todo de su propia debilidad. Que él no consiguiera una mayoría sólida provoca su propia debilidad en el partido, el euroescepticismo ya está ahí empujando fuerte y en vez de cuadrarse para decir, señores, esto no conviene al país, esto sería un desastre en términos económicos, se pliega a esas presiones por su propia debilidad política. No es un error de cálculo, es una prueba de su falta de visión política, es una prueba de su falta de valentía política y es una prueba de su imbecilidad y de su incompetencia. Yeah, I mean, I've no doubt, especially, looking back at the economic damage that's been done, it really does rank as possibly the worst decision ever made by a Prime Minister. I can understand why he made it, because Cameron believed that unless he held the referendum when he held it, it would eventually happen, or the Conservative Party might be in an even weaker position in order to win it. But quite frankly, he didn't have to hold it. He did it to manage his own party. So it was really a very, if you like, kind of instrumental decision rather than a kind of moral or kind of ideological, philosophical decision. I think it's something he should never have done, and he was advised not to do it by many of his colleagues. So I think he should be held responsible really for a very grave mistake. Entonces, fue un error de cálculo. El error de cálculo fue que no se dio cuenta de que la Unión Europea es algo que la gente no sabe cómo funciona. Y
o les das un curso obligatorio a todos los británicos para explicarle qué es lo que reciben de la Unión Europea y qué es lo que la Unión Europea no le está quitando, o a lo mejor el malestar de una ciudadanía que venía de una crisis financiera, pues probablemente te digan que no a lo que le preguntes. Precisamente ese no saber cómo funciona la Unión Europea que comentaba Eva Millán fue fundamental y... Con todo esto llegamos al famosísimo referéndum del 2016. El resultado es bien sabido por todo el mundo, pero antes de adentrarnos en el mismo hay que contextualizar acerca de quién apoyaba cada bando. Por un lado, el Partido Conservador estaba dividido. Mientras que Cameron apoyaba quedarse en Europa, el carismático Boris Johnson apostaba por la salida de la Unión Europea. Pero después, a excepción del UKIP de Nigel Farage, el resto de los grandes partidos como el Laborista, los Liberales Demócratas o el Partido Nacionalista Escocés eran claramente proeuropeos. A todo esto hay que sumarle que la gran mayoría de empresas británicas querían seguir perteneciendo a Europa. Por lo que, ¿qué pasó para que el Brexit se llevara a cabo? En el referéndum de 2016 ganó lo que en inglés se llama el underdog. El underdog es el que sale a priori perdedor. ¿Y por qué salió el perdedor? Porque todas las instituciones estaban a favor de la continuidad en la Unión Europea. Como has dicho, el arco político estaba a favor de la continuidad en la Unión Europea. Las universidades, los académicos, los historiadores, a nadie se le ocurría. Y un grupo minúsculo de gente hasta entonces considerada excéntrica decía que íbamos a estar mejor fuera. ¿Qué fue la campaña desde el punto de vista de los partidarios a continuar a la Unión Europea? Yo sí estoy de acuerdo con los brexiteros, con que le llamaban Project Fear, que era el proyecto miedo, y sí estoy de acuerdo, fue una campaña negativa que no vendió las beldades de la Unión Europea, sino que vendió el riesgo que supondría salir. Tenían razón, lógicamente, pero es muy difícil que tú le digas en una campaña de sentimientos entre que la gente carece de la información necesaria, que tú le digas el PIB nacional va a caer un 6,8%. La gente, ese mensaje no llega. Y entonces estaban hablando de cuestiones que ni siquiera son del día a día de una política, ni siquiera son las cuestiones que se analicen en unas elecciones generales como unión aduanera. La gente no sabe lo que es una unión aduanera. Y no es el fallo de la gente, simplemente que son cuestiones muy complejas que tú no puedes tratar como un argumento político, tú no puedes intentar ganar un argumento político con una información que la gente desconoce cuáles son las ventajas. Los brexiteros podían prometer todo, porque no había manera de negar que lo que estaban prometiendo no fuese a tener lugar. Tú no tienes ninguna prueba material para demostrar que efectivamente tú no vas a mandar aquella gran promesa de los 350 millones de libras que mandamos todas las semanas a la Unión Europea, las vamos a dedicar a la sanidad pública. Tú no puedes demostrar que eso no lo van a hacer. Entonces, realmente lo que consiguieron los brexiteros y la campaña a favor de abandonar la Unión Europea fue crear ilusión. Mal que nos pese a las personas que considerábamos que aquello era un tiro en el pie y un suicidio nacional, generaron una ilusión que los partidarios de la continuidad no, porque se centraron en el miedo y el enfado, pues lógicamente fueron muy inteligentes los partidarios de salir de la Unión Europea porque lograron galvanizar esa ira que había, decía, el problema todo es de la Unión Europea, el problema es de la migración. Pero nunca se les explicó algo muy importante, que por mucho que estamos hablando es que se toman decisiones en Bruselas. Lo más importante es, no se toman decisiones en Bruselas porque el Reino Unido tiene derecho de veto. Y hay una cosa que se llama Consejo Europeo y en el momento en el que el primer ministro británico dice que no a algo, o bien se concede la extensión británica, o bien no se toma, como lo había hecho David Cameron, negociación tras negociación. Entonces, había para mí una falta de pedagogía e incluso si quieres hacer una contraprotesta respecto al Project Fear, no se les explicó que los ciudadanos comunitarios aportaban más en impuestos de lo que ellos sacaban en impuestos, es decir, aportan económicamente en positivo, no en negativo. Y si eso se les explica, sí hay migración, pero es que están aportando a la economía. Hay muchas causas, difícil de resumir, pero hay desde sentimiento de pasotismo entre la población joven que no vota masivamente. Hay una visión un poco refractaria por parte de una cierta izquierda en el laborismo a apostar decididamente por la Unión Europea, porque a pesar de todo la Unión Europea tiene muchos problemas y hace muchas políticas que no favorecen realmente a las clases populares, y entonces es muy fácil utilizar una demagogia y decir, como decía Farage, como decía Boris Johnson, que el sistema de salud pública tendrá 350 millones de libras más a la semana, una mentira y una falsedad absoluta, como se está demostrando, o que
millones de turcos se agolparían en las fronteras del país para entrar y quitarle el trabajo a los pobres blanquitos británicos. Yo creo que la campaña de los partidarios del Brexit fue una campaña muy agresiva y llena de bulos, en la que se mintió descaradamente sobre las ventajas que supondría abandonar la Unión Europea, pero por la otra parte el fallo garrafal fue que era un movimiento muy centrado en Londres, incapaz de ver lo que ocurría en el resto del país. Nadie había dado un paso para salir fuera de Londres y empezar a ver cuáles eran los sentimientos en la Inglaterra real, sobre todo en las Midlands, en las tierras medias y en el norte de Inglaterra, donde la situación era de un declive económico notable y donde había un gran descontento. Yo creo que nadie fue capaz de percibir eso y hubo una especie de optimismo exagerado en el bando que pensaba que podían permanecer en la Unión Europea sin problema. I think that has to do partly with the way that Leave fought the referendum. They simply fought it on a very kind of abstract, in the sense that we would somehow break free, be able to become global Britain. We were being held back somehow economically by our membership of the European Union. I also think obviously they were able to argue, for example, that Turkey would join the European Union. There would be 70 million more people able to come to the UK. They were also able that we were spending an enormous amount of money on the European Union. We were net givers rather than beneficiaries, and that we could actually use that money for more practical things at home. So they made some very rhetorically powerful arguments, even though actually they were quite false. Take back control, recupera el control, es casi empoderador. La narrativa que utilizaban las personas que dirigían la campaña eran muy inteligentes porque apelaban a las esencias. Control, independencia, libertad. Se hablaba del día de la independencia, como si estuviésemos subyugados en la Unión Europea, y eso es un mensaje muy potente, sobre todo cuando no es contrarrestado. Finalmente, el 23 de junio de 2016, y con una participación del 72%, el 52% de la población votó abandonar la Unión Europea frente al 48% que votó quedarse. Una diferencia mínima, separada por más de 1.200.000 votos, que evidenció la fragmentación del país. Un país dividido y con una brecha generacional abrupta. Mientras que el 73% de las personas entre 18 y 24 años y el 62% de las personas que tenían entre 25 y 34 años votaron a favor de quedarse, el 57% de los adultos entre 55 y 64 años y el 60% de los mayores de 65 años votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Unos datos esclarecedores que no son los únicos llamativos, ya que entre el 68% y el 75% de los universitarios votaron a favor de mantenerse en Europa, mientras que el 64% de los no universitarios optaron por la separación. De hecho, el estudio más importante que analizó el referéndum esclareció que los votantes jóvenes de clase media, con mayor nivel educativo y minorías étnicas optaron por quedarse, mientras que los votantes mayores de clase trabajadora, con menor nivel educativo y blancos, optaron por irse. Así que decidí preguntarle a Rafa de Miguel acerca de esto. Yo creo que a la rabia que trajo consigo la globalización, la crisis financiera, el declive económico, el hundimiento de muchas zonas industriales, hay una Inglaterra, una gran parte de Inglaterra que se siente abandonada, que se siente arrojada en la cuneta frente al actual progreso económico y que tiene que buscar un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio fue Europa. El referéndum del Brexit fue la excusa perfecta para ventilar toda esa rabia. Dices tú que hubo una diferencia crucial entre los mayores y los jóvenes, es verdad, los jóvenes estaban en contra del Brexit porque sabían que iban a perder muchas oportunidades de trabajo, de estudio con esa votación, pero los mayores, que eran los que se sentían realmente detrás, los que se sentían abandonados en esa especie de progreso económico que les había dejado al margen, fueron a los que acabaron expresando su rabia. Si los jóvenes hubieran votado masivamente, no habría habido Brexit. Acerca de esta idea que argumentaba Kim Aranda de que los que determinaron la balanza fueron las personas mayores, Rafa de Miguel expone que ya empieza a resonar la idea de un nuevo referéndum. Hay un movimiento ya en el que se empieza a sugerir que debería repetirse el referéndum, porque a fin de cuentas es un referéndum que ha condenado a toda una generación que no quiso eso, y además con el voto de una generación que ya ha desaparecido, que está empezando a desaparecer. Posteriormente nos adentraremos en el tema de un posible nuevo referéndum, pero no hay que indagar mucho sobre el tema para darse cuenta que uno de los grandes motivos que llevaron a la secesión del Reino Unido sobre Europa es la inmigración. Así que, aunque después nos centraremos en la actualidad, vamos a hacer un breve parón a la cronología del Brexit para ver cuál es la situación que vive el Reino Unido en uno de los puntos más influyentes para la sociedad británica.
Y es que este es uno de los aspectos más llamativos de la etapa post-Brexit. La migración no solo nos ha disminuido, sino que se ha elevado hasta alcanzar niveles históricos. Los datos oficiales indican que entre 2010 y 2020 llegaban una media de 250.000 personas al Reino Unido, mientras que la Oficina Nacional de Estadística esclareció que en el año 2022 llegaron más de 700.000 personas y en el año 2023 llegaron más de 900.000 personas, alcanzando cifras nunca antes vistas. Así que conviene preguntarse por qué este aumento de datos tan drástico, y más teniendo en cuenta que uno de los grandes motivos de que se produjera el Brexit era la inmigración. Bueno, antes de nada hay que aclarar que en el año 2020 cambiaron los métodos para contabilizar la inmigración en el Reino Unido y que seguramente si se contabilizara como ahora las cifras serían algo mayores, pero aún así la diferencia es tan abismal que es imposible que sea el único motivo. Pero ¿cuáles fueron los motivos de que aumentara tanto en el 2022 y sobre todo en el 2023? Hay varios. Mucha de esa inmigración llega a través de los visados de estudiantes. Las universidades británicas necesitan una financiación constante y la idea de poder cobrar hasta 3 veces la matrícula que normalmente cobran a un estudiante británico o un estudiante extranjero abrió las puertas de estudiantes sobre todo de Asia y de África. La mayoría de esos estudiantes tenían luego la posibilidad de permanecer trabajando en alguna empresa e incluso de traer a sus familiares aquí al Reino Unido. Luego, además de eso, han llegado inmigrantes irregulares a través del Canal de la Mancha, aunque eso ha sido lo mínimo. Eso fueron, en el peor de los casos, 50.000 dentro de 800.000, o sea, una proporción mínima. Sobre todo fueron los estudiantes y las personas que entraron a través de entradas convencionales de aeropuertos y que luego decidieron quedarse, especialmente de Oriente Próximo, de África y de Asia. ¿A qué se debe? Se debe a que este es un país que tiene una economía que depende mucho de la mano de obra extranjera y una vez que se cerraron las puertas de la Unión Europea, pues los vacíos tienden a llenarse. Pues se llama la Boris Wave, que es la ola de Boris. Básicamente, al salir de la Unión Europea tuvieron que alumbrar su nuevo sistema de migración. Y en el nuevo sistema de migración había unas lagunas laborales increíbles que tenían que llenar de personal que en ese momento pues ya no iba a ser comunitario, y vinieron a este país cientos de miles de personas, sobre todo para el tema asistencial, el tema del cuidado, el tema social, y de repente se les fue de las manos porque además la cantidad de gente que vino no fue suficiente para compensar la gente de la Unión Europea que dejó de venir o que se fue. Entonces de repente se vieron queriendo rebajar la migración y tenían más migración que nunca. We've had this huge increase in migration to the UK. That's partly because we were very concerned after the pandemic that we would be suffering labour market shortages because we hadn't had obviously any immigration in those 2 years. And as a result, the government liberalised the system and the so-called Boris wave took place. Now the government has made policy decisions which have actually reduced the numbers of people coming in and net migration seems to be going down. But that in part has driven support for Nigel Farage and Reform UK. People feel that they voted for Brexit to reduce the numbers coming in. In fact, what's happened is the numbers have gone up, and in fact they've come from countries which people who feel, let's say, ambivalent about people of different ethnicities and races are even more worried about. So they've swapped French, Spanish, Italians, Swedish people for people from Bangladesh, Pakistan, Africa. Aunque en el año 2024 las cifras se redujeron a poco más de 400.000 y los datos provisionales de 2025 indican que se alcanzaron niveles pre-2020, lo cierto es que el Brexit se vendió en parte como un proyecto para reducir la inmigración, pero ha provocado el mayor aumento migratorio de la historia del Reino Unido. Así que conviene preguntarse si eso ha generado malestar en la sociedad británica y si es algo que ha decepcionado a las personas que en su momento apostaron por salir de la Unión Europea. Con el Brexit siempre hay una excusa muy buena, que es que se hizo mal. Es que el Brexit se hizo mal, es algo que le escuchamos mucho a Nigel Farage. Es que el problema, sí, el Brexit ha sido un fracaso, pero no porque fuera una mala idea, es porque se ha ejecutado mal. ¿Vale? ¿Y cómo lo hubieras ejecutado tú? Al final, pues lo mismo, respuestas simples a problemas muy complejos. Entonces, el hecho de que la migración no se hubiera reducido es porque se ha hecho mal. Que se vendiera el Brexit como un proyecto para reducir la inmigración, pero provocara el mayor aumento migratorio de la historia, ¿es algo que ha generado malestar en la sociedad británica? Por supuesto que ha creado decepción, mucha decepción, porque te recuerdo que la promesa era take back control y eso básicamente iba destinado al control de las fronteras y ha ocurrido justo al revés. Yo creo que en el fondo mucha gente que no era tonta lo intuía que iba a ser muy complicado controlar la inmigración, pero una vez aprobado el Brexit y una vez puesta sobre la mesa esa promesa que ocurriera justo lo contrario, pues resultó muy decepcionante para mucha gente. Acerca de esto, decidí preguntarle a los expertos si el tema migratorio sigue siendo uno de los principales focos de preocupación de los británicos. Y la inmigración, por supuesto, sigue siendo el factor fundamental de la política de este país. De hecho, un personaje como Nigel Farage, que prácticamente construyó su carrera política en torno al Brexit y en torno a la salida de la Unión Europea, sigue siendo ahora mismo el político más valorado y probablemente su partido el más votado según las encuestas, en base a un programa fundamental que es el discurso anti-inmigración. O sea, la anti-inmigración es hoy por hoy el motor que mueve más los sentimientos políticos de los británicos.
¿No es paradójico que precisamente una de las cosas que hizo que se produjera el Brexit fue el discurso en contra de la inmigración y que estamos viendo 6 años después todavía persista ese discurso? No, no es paradójico, porque es rentable políticamente. La prueba es que el Partido Reformista de Nigel Farage está disparado en las encuestas. Paradójico no es triste, es lamentable. Seguramente la socialdemocracia debería hacer una seria reflexión de por qué se ha llegado aquí, porque el haber abandonado a la clase obrera tiene sus consecuencias y estamos donde estamos, en el populismo y a las puertas de un fascismo en Europa. Volviendo al año 2016, un día después de conocer los resultados, el primer ministro David Cameron dimitió y a partir de ahí el Reino Unido se adentró en una de sus etapas más convulsas de la historia. Así que decidí preguntarle a los expertos acerca de cómo fueron las semanas posteriores al Brexit. Fue el caos, esas semanas fue el caos. La gente casi se lo tomaba ya a broma, porque había como una especie como de sensación de inestabilidad que dejaba a la gente casi noqueada. Era verano, creo recordar que había Eurocopa, entonces pues como que la gente se fue. Eso fue el 23 de junio y luego nos fuimos todos y luego vino lo que vino, que fue sin precedentes. Recuerdo esos días con gran frustración, gran cabreo, gran decepción, bastante incertidumbre porque no sabes qué va a pasar, pero quien más desconcertado estaban eran los imbéciles y los xenófobos que promovieron el Brexit, porque se lanzaron a una carrera sin tener nada previsto. There was a good deal of shock to start with because most people, I think, thought that though it would be close, it would actually in the end be a decision to remain in the European Union. Some people were obviously incredibly upset. I think people were quite worried about the kind of split and the polarisation that occurred. I think some people on the Remain side felt that perhaps they'd kind of ignored a section of the population for too long and that this had been their revenge, if you like. But of course, on the other side of things, people were deliriously happy. They were euphoric. They never imagined that in their lifetime this would happen. The problem is that they didn't really know how to leave the European Union. Y precisamente por eso, en julio la conservadora Theresa May asume el poder y desde el primer momento muestra su intención de llevar a cabo el Brexit. Brexit means Brexit. Brexit means Brexit. I'm very clear Brexit does mean Brexit. And we're going to make a success of it. The United Kingdom is leaving the European Union. And the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019. La intención estaba clara, pero nadie sabía cómo se iba a ejecutar. ¿Había un plan trazado acerca de cómo llevarlo a cabo o se improvisó todo desde el primer momento? Se improvisó desde el primer momento y hasta el último minuto. Y de hecho recordarás que después de que saliera adelante el Brexit en el referéndum, hasta prácticamente 2020, que es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el acuerdo de retirada, se discutía sobre si iba a ser un Brexit duro, un Brexit blando, cuáles iban a ser las condiciones. Nadie sabía hacia dónde se encaminaba esa decisión. Se tomó la decisión y a partir de ahí el país entró en un caos porque no había un rumbo. No se sabía exactamente qué se perseguía después de haber adoptado esa decisión. No había un plan trazado porque el gobierno británico apoyaba la continuidad de la Unión Europea. Entonces David Cameron tomó una decisión estratégica, para mí con lógica, que él dijo: yo no voy a decir cómo va a ser el plan de ruta de salida en caso de que votéis que nos vayamos, porque yo no apuesto por irnos. Entonces yo algo que creo que no va a ocurrir, yo no voy a trabajar para presentaros. E igualmente, también es cierto que implicaría una negociación. Para mí el problema fundamental no es queréis seguir en la Unión Europea, para mí el problema fundamental es, si no estáis en la Unión Europea, ¿qué queréis? Porque para mí lo que sí que había que someter al referéndum es cuál fue el plan de salida. Lo que pasa es que es demasiado complejo, lógicamente. La campaña de que abogaba por salir de la Unión Europea presentaba pues eslóganes y de hecho el problema no era nos vamos o no, el problema es cómo nos vamos. Y eso fue realmente lo que para mí es lo histórico, ya no tanto la decisión como ¿y ahora cómo salimos? ¿Se podría decir, por tanto, que se improvisó todo lo que vino después del Brexit? Por supuesto. El proceso del Brexit fue una improvisación detrás de otra. Nadie tenía previsto nada. Los arquitectos, entre comillas, del Brexit eran unos iletrados que no habían previsto en absoluto las consecuencias. Yo me cansaba de hablar con gente de empresas, y hoy día todavía lo puedes hacer, en que se les han multiplicado las barreras arancelarias, burocráticas, para exportar sus productos a Europa. Se hablaba mucho entonces de que vamos a deshacernos del red tape, ¿no? De la burocracia de Bruselas. Bueno, ahora tienen que llenar centenares de formularios para enviar un paquetito de nada. Si yo quiero enviarme libros a Barcelona o quiero enviar un libro, tengo que llenar formularios estúpidos y absurdos.
un delirio. No, it was totally improvised. David Cameron actually instructed his government and his civil servants not to plan for fear that if there was a plan it would leak and that the Leave side would actually be able to exploit that during the campaign. So there was absolutely no planning done. You can understand that in some ways, or you can say it was irresponsible, but on the other hand you can point to the Leave campaign. They had no idea either. They really did not know exactly what they wanted. Some wanted to sort of leave without any kind of deal straight away. Some wanted to do a much more complicated negotiation, possibly staying in the single market, possibly staying in the customs union. And in fact, in the end, we ended up with a much harder Brexit than perhaps many people would have liked. So our relationship is a lot more distant and economically damaging. Pero antes de adentrarnos en las consecuencias económicas, deciros que el panorama político estaba tan nublado como en Londres un día cualquiera de febrero, y tanto fue así que en el año 2017 May se vio prácticamente obligada a adelantar las elecciones por la división que había dentro del Partido Conservador. ¿Y qué sucedió tras las elecciones? Pues si antes el panorama político estaba nublado, tras las elecciones se vivieron lluvias torrenciales. Los conservadores ganaron las elecciones, pero perdieron la mayoría absoluta y ahora se veían obligados a pactar con el DUP norirlandés. Y eso suponía reabrir el problema entre Irlanda e Irlanda del Norte. La escenificación de ese caos llevó a las elecciones de 2017, donde el Partido Conservador vuelve a ganar, pero necesita el apoyo del DUP norirlandés para poder gobernar y poder llevar los acuerdos a cabo. ¿En algún momento se puso en peligro el acuerdo del Viernes Santo? Yo creo que corrió un serio peligro y la primera en darse cuenta de eso fue la Unión Europea. El acuerdo del Viernes Santo, como tú bien sabrás, establecía entre otras cosas una frontera invisible entre las dos Irlandas. La idea de que en el fondo ya no se iba a discutir sobre si uno era irlandés, si era británico o qué era, simplemente jugaríamos a la idea de que solo existía una sola isla. Y claro, al tener que establecer un control aduanero entre lo que era una parte de la Unión Europea, Irlanda, y el resto del Reino Unido, volvía a llevarse a primera fila, pues que existía una frontera. Y eso pues iba a provocar mucho resentimiento y mucho resquemor en ambos lados y sobre todo entre los grupos más extremistas, con lo cual eso tenía que corregirse de algún modo y por eso se negoció tanto hasta que se llegó a alcanzar la solución irlandesa, que a los unionistas nunca les gustó, pero que fue probablemente la solución más inteligente que se podía adoptar, porque corría riesgo de romperse la paz conseguida en el acuerdo de Viernes Santo. One of the infuriating things about the referendum campaign was that Northern Ireland rarely got mentioned, even though clearly it was going to be very, very problematic if we left. I don't think that actually the Good Friday Agreement was ever in danger. I think too many politicians in the UK have a sense of responsibility around Northern Ireland. We're very committed to not going back to the Troubles. Pese a que Tim Bale cree que el acuerdo del Viernes Santo no estuvo en peligro, Kim Aranda y Eva Millán no opinan lo mismo. El acuerdo del Viernes Santo estuvo y está en peligro gracias al Brexit, porque algo fundamental del acuerdo de paz del 97 es que en ese momento Reino Unido forma parte de la Unión Europea, no hay una frontera, no pasa nada, puede circular personas y bienes sin ningún problema. El Brexit puede poner en peligro lo que tanto tiempo llevó construir, que fue un acuerdo de paz y que en aquella isla se dejaran de matar como se estuvieron matando a partir de finales de los 60. Fue una más de las inconsciencias, pero no les importaba nada. Es decir, el señor Farage y el señor Johnson y buena parte del Partido Conservador, anclados en esa idea de una Inglaterra que gobernaba el mundo, no les importaba nada. Creían, y creen algunos todavía, que pueden gobernar el mundo y que son los amos del mundo cuando son una potencia media que no pinta nada y que van a limpiarle los zapatos a Donald Trump cuando el primer ministro, sea quien sea, va a la Casa Blanca. Es patético. Efectivamente, estuvo en peligro porque no se hallaba un encaje. Entonces, aquí nos cansamos durante varios años de escuchar una palabra que era backstop. Backstop era la medida de seguridad para evitar que Irlanda del Norte tuviera que poner una frontera, porque de repente era lo peor del mundo es que hubiera puestos fronterizos en esa frontera, porque recordaba a tiempos muy terribles en este país. Era irresoluble. El problema con Irlanda del Norte no se solucionó hasta el final, y es que inicialmente el Reino Unido tenía que estar fuera de la Unión Europea el 12 de abril de 2019, pero tras 3 acuerdos de retirada rechazados por el Parlamento británico, se tuvo que alargar el plazo. Nos entramos ya de lleno, por tanto, en las negociaciones con la Unión Europea. ¿Cómo fueron esas negociaciones y cuáles fueron los principales puntos de disputa? Y si el Reino Unido se sobrevaloró a sí mismo a la hora de las negociaciones. Yo creo que en algún momento el Reino Unido pensó que, al ser evidentemente otro país europeo, al tener unos estándares de sanidad, comerciales, políticos, legales muy similares a los de Europa, todo sería mucho más fácil. No se dio cuenta de que
Europa estaba resentida y cabreada. Europa estaba muy dolida con lo que había hecho el Reino Unido y no iba a ceder en nada, no iba a mostrarse nada flexible. Si usted ha decidido que a partir de ahora es un tercer país, le vamos a aplicar las reglas de que le aplicamos a cualquier otro tercer país. Y en ese sentido la negociación fue dura. El escollo fundamental, como hemos dicho, fue el protocolo de Irlanda. Ese fue el punto más desagradable y más complicado de negociar, pero a partir de ahí el tratado del acuerdo comercial también fue complicadísimo. Además, con unos muy buenos negociadores por parte de Bruselas y unos negociadores que yo creo que eran bastante arrogantes por parte de Londres. El Reino Unido se sobrevalora y piensa que van a poder doblegar a Bruselas. Eso no es así. No lo consiguen y la prueba es que ahora, de nuevo, el gobierno británico intenta volver a rehacer puentes con Bruselas. Yes, the UK definitely did not think through its negotiating position. It didn't think really of itself as a third country negotiating with the EU. So it had the view that the way you negotiate with the EU is round a table with 27 other member states, because that's what you do when you're members. But when you were leaving, you suddenly found that actually it's more like being a third country. You are one country negotiating with the European Commission on behalf of 27. There's no late nights around a table anymore. So it completely got wrong the style of the negotiation. It didn't realise that actually it had more to lose. That 50% of UK trade is with the EU. Major companies might threaten to leave the UK unless there was a deal. The post-leaving trade arrangements were not going to be as good as the ones that we had. The rights of individuals were going to be an issue. Northern Ireland was completely overlooked. So the UK handled negotiations very badly in the run-up to leaving the EU at the end of 2020. ¿Cuál iba a ser la nueva relación comercial? ¿Cómo lo vamos a hacer? Reino Unido va a mantener una cierta cohesión normativa con las pautas de la Unión Europea para que aquí no haya fricciones, o vamos a imponer que Reino Unido pueda hacer lo que quiera y la Unión Europea dijo tú puedes hacer lo que quieras pero entonces eres un tercero. O sea, lo que no puede ser es que tú me puedas exportar pero puedas hacer lo que quieras, porque aquí lógicamente lo que no vamos a hacer es poner en peligro al mercado único, y esa fue una de las grandes batallas que la Unión Europea defendía. No tenía que defenderlo con todo lo que tenía a su disposición y decía la decisión es tuya, Reino Unido. Tú si quieres puedes ir del mercado único, puedes adoptar las leyes que quieras, pero entonces va a haber que hacer controles y esos controles lógicamente van a afectar a tu relación con tu mayor mercado, que es la Unión Europea, que son 450 millones de personas. Tú verás cómo quieres hacer. Entonces, una de las grandes, además de lógicamente Irlanda del Norte, fue cómo iban a ser las relaciones comerciales. It was really all about the extent to which we could or could not take advantage of single market membership and customs union membership without actually being a member of the European Union. I think many on the Conservative side believed that we could have all the benefits without any of the costs. The EU made it very clear straight away that that wasn't going to be the case, and that in fact we would be treated as a third country and there would be no special treatment. So some people on the British side felt that the European Union was somehow kind of punishing us for leaving. Personally, I don't agree with that. They were just simply saying, you've left, don't expect to be given any special favours, and I think that was perfectly reasonable. Estos tres rechazos supusieron un golpe durísimo para May, tanto que semanas después, viendo que había fracasado, se vio obligada a dimitir prácticamente entre lágrimas. I tried 3 times. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party to have had the opportunity to serve the country I love. Tras la división de May le sustituyó el conservador Boris Johnson, del que ya se había hablado anteriormente, que convocó elecciones para finales de año. Unas elecciones que ganó por mayoría absoluta y que significaron la salida definitiva de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Pero antes de adentrarme en lo verdaderamente importante, que son los cambios que ha habido y en cómo ha afectado el Brexit a la población, permitidme pararme brevemente en saber cómo después de 4 años de gobierno conservador convulso, en los que no se había logrado materializar el Brexit, Boris Johnson logra una mayoría absoluta histórica obteniendo el 43,6% de los votos y consiguiendo así el mayor porcentaje obtenido por cualquier partido desde el año 1979. Para alguien que no está muy metido dentro de la política británica, ¿cómo se explica que después de 4 años de gobierno conservador débil, Boris Johnson lograra a finales de 2019 una mayoría histórica? Primero porque Boris Johnson es un tipo muy popular. En el Reino Unido cae muy bien. Entre determinadas hay muchas personas que le tienen una manía y que lo odian con exacerbación. Pero hay muchas personas en Inglaterra al que el personaje le resulta atractivo y popular. Y luego Boris Johnson, que había sido uno de los principales
principales defensores del Brexit, después de 3 años de caos y de negociación en el que la gente veía que el Brexit no avanzaba, vino con una promesa muy concreta, la famosa de Get Brexit Done, o sea, la idea de que conmigo por fin se iba a terminar ya todo esto, íbamos a negociar ya el Brexit que fuera necesario y dejaríamos de estar pendientes constantemente de lo que Bruselas dijera o dejara de decir. En ese sentido, eso a la gente le convenció y consiguió un resultado espectacular. Es que se explica por el populismo que hablábamos antes, ¿no? Y por el manejo de las redes y por esa idea de Get Brexit Done. Get Brexit done. Get Brexit done. Well, I think the 2019 election is sometimes called the BBC election, not because of the broadcasting corporation, because it was Boris, Brexit and Corbyn, by which we mean it was the force of Boris Johnson's personality, a sort of populist, charismatic politician. Many people voted for the Conservatives because of him. Secondly, Brexit was important. People were either tired of the whole debate and just wanted the whole thing over, and the slogan Get Brexit Done had an appeal to people even who actually had voted Remain because they were just exhausted, and obviously people who voted for Brexit wanted Brexit. And then there was Corbyn, who was the left-wing leader of the Labour Party, who was by that stage despised and ridiculed, and a lot of people voted Conservative because they just couldn't bring themselves to vote Labour. So I think all those three things came together to produce this very big majority. Boris Johnson presentó lo que nadie estaba presentando, ilusión. Yo lo voy a arreglar todo. De Boris Johnson lo que le hay que reconocer como político es la sensación de euforia que era capaz de transmitir constantemente, respuestas simples a problemas complejos. En un momento de hartazgo en la población te llega una persona que te promete que todo va a ir bien, tú vótame, que todo va a ir bien. Realmente ese partido conservador no fue el que recibió el apoyo, sino que la gente lo llamaba por el nombre de pila. Boris, yo voto a Boris. No era porque Boris tuviera las respuestas para el Brexit, pero convenció de que las tenía. Y en cierto modo convenció y venció, porque pues si las elecciones fueron el 12 de diciembre, el 31 de enero tuvimos el famoso Día de la Independencia. Entonces, en cierto modo, lo que él prometió lo consiguió, lógicamente, ignorando todas las cosas que en el pasado le habían parecido inaceptables, de repente eran aceptables, pero más allá de eso era porque Boris Johnson tuvo la capacidad de galvanizar a la población. También tenía enfrente de él a un rival, que era Jeremy Corbyn, que es un hombre que muchísimos sectores del laborismo jamás aceptarían como primer ministro, y básicamente era una lucha que no era de titanes, sino que era poner a Boris Johnson al lado de Jeremy Corbyn. La gente se fue con Boris Johnson. Boris Johnson pues entra dentro de la dinámica que hemos visto en la última década, 5 años, de líderes populistas que galvanizan al electorado con promesas vacuas pero ilusionantes, y la gente, en una situación en la que está harta, se crea el primer vendemotos que le diga que la vida va a ir mejor. Vale, y después de resolver esta pequeña duda, vamos a entrarnos verdaderamente en los cambios que ha habido y en cómo el Brexit ha afectado a la población británica. ¿Qué cosas han cambiado en el Reino Unido y cómo ha afectado a la población? Como persona que vive en Reino Unido, ves a un país que no es el que era antes del Brexit. Es un país empequeñecido. Se llama la Little England, que es la idea de la pequeña Inglaterra, esa Inglaterra provincial, provinciana, esa falta como de conciencia cosmopolita que tenía antes Reino Unido. No tienen el orgullo que tenía antes. Llegabas a Reino Unido, ese de los Juegos Olímpicos en 2012, la reina teniendo su 60 jubileo, era como una nación orgullosa de ellos. Ahora no, hay una división muy grande, no se ve un buen ambiente. Hay problemas que suenan ridículos, pero son reales, como por ejemplo los baches en las carreteras. En inglés se llaman potholes. El problema de los potholes, ¿cómo es posible que un país como Reino Unido tenga problemas con los baches de carretera? Están causando muchísimos accidentes. Bueno, pues tú te mueves por Reino Unido y los potholes siguen por todas partes. ¿Qué daba la Unión Europea? Daba muchos fondos de desarrollo. Los fondos de desarrollo se iban a arreglar carreteras. De repente esos fondos no llegan y las carreteras no están arregladas. El problema que tenía Reino Unido también era que, a diferencia de muchos países de la Unión Europea, entre ellos España, tú cuando vas por España y están construyendo una autopista, tienes un cartel que siempre te pone la bandera de la Unión Europea porque te deja saber que es un proyecto comunitario. Aquí eso no existía. Entonces la gente no se daba cuenta de que muchísimas de los proyectos que había de desarrollo y de cohesión territorial eran fondos comunitarios. A ver, han cambiado muchas cosas, pero para mí lo más relevante es ese sentimiento que está calando y que ha ido calando desde entonces de rechazo al inmigrante. Eso es
algo que se percibe y que está muy presente en la política del día a día. People from the UK still be able to travel to the EU? Yes, you can still travel. But then, can you go and live in the EU? No, you can't go and live in the EU without special arrangements. Can you trade as easy? Can you just send over food and drink products to the EU? No, you can't. Now you're in the queue. When you visit the EU, you're in a queue. And so it's those little things I think that people will have noticed. The other thing is that overall, the good things that were promised haven't happened either. So there's not been any greater growth in the UK as a result of leaving the EU. We have not dramatically changed our approach to anything in particular, whether that's regulation or immigration, for example. So not actually, it's been less of a change than was expected. Han pasado ya 10 años desde el referéndum. ¿Qué cosas han cambiado en el Reino Unido y cómo ha afectado el Brexit a la población? Yo creo que ahora mismo hay una sensación de que se cometió una torpeza garrafal. Es verdad que ahora mismo no creo que haya un nuevo referéndum ni un intento de volver a reincorporarse en la Unión Europea, pero el actual gobierno está intentando a toda costa, aunque sea a través de pequeñas enmiendas o a través de pequeños tratados con Bruselas, intentar recomponer esa relación lo máximo posible. El país está peor económicamente. Todos los pronósticos que decían que podía bajar hasta un 4% el PIB con el Brexit se están cumpliendo. El comercio exterior es mucho más complicado. Si la economía ya era complicada hacerla arrancar, ahora ha sido más complicado todavía. Los estudiantes no han podido llevar a cabo el Erasmus, los intercambios han reducido notablemente, los servicios en hostelería, en construcción, etcétera, que echaban mano de trabajadores de la Unión Europea, ahora mismo tienen una tensión enorme porque no encuentran esa mano de obra. Y en general yo creo que, salvo para los más fanáticos, la sensación general es que el país ha ido hacia atrás y que esto ha sido una gran decepción. Obviously, the economy has taken a real hit. There's an awful lot of trade friction, which means that many exporters who used to find it very easy to export goods to the European Union now have stopped doing so and haven't been able to find markets to replace them. So we've lost a lot of trade as a result. Por utilizar una metáfora, es un país de rodillas y era algo que no sentías antes. Yo eso es como lo he visto. Y la gente, pues la gente está desencantada, muy desencantada. No les vale ningún primer ministro, no les vale ningún gobierno. Ya están hartos en general, hartos. Pero siempre habrá la excusa de decir que es que el Brexit se hizo mal. Antes de continuar analizando la situación actual y saber si separarse de la Unión Europea fue un acierto o un error, hay que esclarecer cuáles eran los 3 objetivos principales del Brexit. En primer lugar, querían recuperar la soberanía y el control sobre sus propias leyes, es decir, restaurar la capacidad de promulgar leyes propias, eliminando la supremacía del derecho de la Unión Europea sobre la legislación británica. En segundo lugar, como ya os he comentado antes, querían controlar la migración, o lo que es lo mismo, acabar con la libre circulación de personas para crear un sistema migratorio propio. Y el tercer punto era salir a un mercado único y de la unión aduanera de la Unión Europea, para negociar acuerdos de libre comercio individuales con otros países como Estados Unidos, Australia, India, y así tener un mayor crecimiento global. Así que ahora conviene preguntarse si se han logrado esos objetivos. El primero es innegable que sí, Reino Unido ha recuperado su propia soberanía, pero con el matiz importante de que si quiere negociar con la Unión Europea se tiene que adaptar a las normas impuestas por la Unión Europea. El segundo punto ya lo hemos visto, el número de inmigrantes no solo no se ha disminuido, sino que se ha multiplicado hasta llegar casi al 1 millón de inmigrantes cada año. Veremos qué sucede en los próximos años, pero por el momento las cifras son superiores al periodo pre-Brexit. Y el tercer punto, sí que es cierto que se han logrado acuerdos individuales con países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, pero en términos globales se ha reducido el crecimiento económico y el Reino Unido desde el 2016 es la gran excepción negativa del G7. Depende cómo se mira, al final es muy difícil cuantificar, pero se dice que la economía podría ser el PIB per cápita entre un 6 y un 8% menor de lo que hubiera sido, que no hay más que hablar. Es decir, podríamos haber crecido más y no hemos crecido. Falta una sola persona que te pueda decir que haya un rédito. Incluso durante la pandemia se decía que Reino Unido, como no estaba en la Unión Europea, había podido acelerar el tema de las vacunas, por eso fueron el primer país. Eso está muy bien si lo quieres vender, pero no es verdad. Reino Unido hubiese podido perfectamente ellos, porque era una situación de emergencia nacional, tomar sus propias medidas. Entonces al final puedes venderlo como quieras, pero efectivamente yo quiero que alguien me diga una sola ventaja del Brexit. The UK has signed new trade agreements with Australia and New Zealand and India now, but then again the EU has agreements now with New Zealand and India and with most of the countries of the CPTPP as well, and the EU has agreements with Mercosur and the UK isn't even negotiating. So by and large that just leaves Australia, Malaysia and Brunei where the UK has agreements that the EU doesn't. So that's not a huge
positive for the UK. In terms of overall trade figures, in the last 5 years, UK trade has been broadly flat, exports have been broadly flat, when EU exports have gone up by around 10%. So what that shows is that the UK hasn't taken advantage. Con todo esto hay que preguntarse si la situación actual es mejor o antes del Brexit, y para ello vamos a analizar cómo está hoy en día la situación económica de Gran Bretaña. Basándonos en los datos de las principales instituciones económicas, podemos decir que aunque el Reino Unido no se encuentra envuelto en una crisis económica, lo cierto es que crece menos, comercia menos, atrae menos inversión extranjera y es menos productivo que economías similares. Según el Fondo Monetario Internacional, desde el 2016 países como Estados Unidos, Francia o Alemania han tenido un crecimiento acumulado del 15%, el 7% y el 6% respectivamente, mientras que el Reino Unido tan solo ha crecido un 2%. Es decir, la economía británica sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo más lento, en parte porque el comercio exterior se ha reducido notablemente y atrae menos inversión extranjera. ¿Fue realista la idea de que los acuerdos globales compensarían la pérdida del mercado europeo? No, porque el principal socio comercial del Reino Unido a gran distancia con respecto a otros países o otros bloques económicos es la Unión Europea. Entonces, difícilmente acuerdos comerciales con Estados Unidos, que todavía está por concretar, con India o con Australia, podían compensar lo que seguía siendo el principal foco de riqueza económica con el comercio exterior, que era la Unión Europea. Eso yo creo que cualquier persona que haga un ejercicio de honestidad sabe que era imposible compensar esa pérdida tan descomunal como era la del mercado interior europeo con otros acuerdos comerciales que a fin de cuentas nunca iban a ser ni tan complejos, ni tan positivos, ni tan llenos de beneficios como el que tenía el Reino Unido con la Unión Europea. Fue otra de las enormes mentiras del Brexit. It was never realistic, because if you put barriers up to 50% of your trade with nearby countries and expect it to be made up with 50% of your trade with more distant countries, that's not going to happen. Pero también, incluso sin que te pongas desde una postura de analista macroeconómico, tú tienes a 450 millones de personas ahí. ¿Qué tienes mejor que eso? O sea, desde un punto de vista comercial, ¿qué puede? Vas a hacer un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una legislación alimentaria muy diferente a la que históricamente ha tenido el Reino Unido. ¿Vas a cambiar lo tuyo? Entonces, al final, nadie ha querido firmar con ellos nada excepcional, y aunque lo quieras firmar, ¿qué te importa un país de 70 millones de personas que es Reino Unido? ¿Qué le puede importar eso a la India? Entonces, pues ahora están con negociaciones con la India, pero la India le ha dicho, muy bien, yo negocio visados para la India, ¿qué más quiere que mandar personas? Entonces, no, pero es que por ahí me tiras de migración, ¿vale? Pues entonces no. Entonces al final se creían que la gente iba a hacer cola para negociar con ellos, pero vosotros erais importantes cuando estabais en un mercado con 150 millones de personas. Ahora mismo que no lo estáis, es que tampoco sois tan relevantes, y se están dando cuenta de que no son tan relevantes. De repente son pues una isla que está en el hemisferio norte, cerca del polo norte, que económicamente es un país venido a menos, y ¿quién hace cola para negociar con vosotros? Al final tiene ese aislacionismo comercial que les ha afectado. Pasando de lo macro a lo micro, paradójicamente dos de las profesiones que más en favor votaron del Brexit, los agricultores y los pescadores, son dos de las que más afectadas se están viendo. Los pescadores no pueden exportar sus productos a Francia cuando antes lo hacían, y lo hacían masivamente. Buena parte de la pesca se vendía en Francia, y los agricultores pasa lo mismo. Es el problema de estar fuera de un mercado común de 400 millones de personas. El próximo gran debate en este país será si volver a la unión aduanera o no. Bueno, pues los pescadores fueron los grandes ignorados, según ellos, durante las épocas de la negociación de la política pesquera comunitaria, y ahora son los grandes ignorados en las negociaciones posteriores. Todo hace indicar que los granjeros y los pescadores han sido dos de los sectores más afectados. Así que, como experto en economía, decidí preguntarle a David Koenig si estaba de acuerdo con ello y si había habido sectores que no se habían visto tan afectados por el Brexit. I don't think any sectors have actually benefited, but I think if you look at large numbers of services sectors, they haven't really been harmed by it. If you think of sectors like broadcasting or travel and tourism, even financial services, have not been dramatically affected by it. Whereas if you look at anybody who exports, whether that's farmers or fishermen, or if you look at industrial products, small businesses have suffered. If you're a small export, food and drink products, but of anything to the EU, you'll be doing worse. So yes, it's manufacturing, and yes, it's small businesses that have suffered most. Services and large companies have suffered the least. And that's the reason why also the economic impact has been less than some had predicted, because large companies can work their way around barriers. It affects the smaller players much more.
Es evidente que el Brexit no ha dejado satisfecho a la mayoría de personas que forman parte de estos sectores. No obstante, conviene preguntarse si es un sentimiento mayoritario o si por el contrario la gente está contenta de haber salido de la Unión Europea. You can, by looking at opinion polls, see that a very large number of people now believe that Brexit was a bad decision. Now that reflects in part the fact that people who voted to remain still think that. That's partly because a small number of people who voted leave have changed their minds on the evidence. But it's also because large numbers of people who voted leave in 2016 have now died. Around 4 million people who voted leave in 2016 are no longer with us. Precisamente ese dato que nos mostraba el politólogo Tim Bale de que 4 millones de personas que votaron a favor del Brexit ya han fallecido es trascendental para entender que... En la encuesta realizada el año pasado por YouGov se muestra que el 56% de los británicos dicen que la decisión de abandonar la Unión Europea fue la equivocada y sobre todo tan solo el 31% de la población sostiene que la decisión tomada fue la correcta. En la misma encuesta se preguntó acerca de si el Brexit había sido un éxito o un fracaso y si bien es cierto que todavía es pronto para saber si ha sido un fiasco o un triunfo, lo cierto es que el 61% dijo que había sido un fracaso, el 20% no se posicionaba en ninguna de las dos opciones y tan solo el 13% sostuvo que había sido un éxito. Otras encuestas como la publicada en The Sunday Times el año pasado hablan de todavía datos más drásticos, como que a día de hoy tan solo el 29% de la población británica votaría a favor de salir de la Unión Europea. ¿Qué opinas tú acerca de ello y si es algo que tú percibes? Lo percibo completamente, es lo que te decía, en este país existe una sensación de decepción y de haber cometido probablemente un error garrafal. Yo creo que la clase política todavía tiene mucho miedo a revivir los años de enorme acritud que fueron los debates en torno al Brexit, con lo cual la idea de ponerse a negociar una reincorporación a la Unión Europea está hoy por hoy descartada en todos los partidos. El actual gobierno laborista ha descartado también de modo radical la idea de incorporarse de nuevo al mercado interior o de pertenecer al espacio aduanero de la Unión Europea, pero como te digo, a la vez impulsa una y otra vez la necesidad de reiniciar las relaciones con Bruselas y de hacerlas más cercanas. Yo quiero pensar que en una o dos generaciones algo parecido a un reingreso en la Unión Europea se producirá en este país, porque hay nuevas generaciones que son plenamente conscientes de la enorme chapuza que fue eso. It is obvious that large numbers of people think that we need to rejoin the European Union, but if you look in more detail at the polling, numbers who actually want another referendum are much lower. So I think there's a disjunction there, in other words, between people who feel that it was a bad decision in the first place and then people worried about going through the whole process again. En una encuesta realizada el año pasado por YouGov muestra que el 56% de los británicos dicen que la decisión de abandonar la Unión Europea fue la equivocada. Hay otras encuestas que van más allá y que dicen que tan solo el 29% de la población votaría hoy salir de la Unión Europea. ¿Qué opinas acerca de ello y si es algo que tú, que vives hoy en día en el Reino Unido, también percibes en la sociedad? El problema es que no se habla, yo creo que no se habla, simplemente se manifiesta en las encuestas. No se habla porque no hay ningún partido, empezando por el Partido Laborista, que tenga el arrojo de decir, señores, el Brexit fue un desastre, ha sido un desastre y está siendo un desastre. Fue algo basado en mentiras, en populismo y en fake news. Si volvemos a la Unión, tal vez nuestra economía mejore. No hay ningún partido que lo diga, por lo cual esas encuestas son como para hacer arder la olla, ¿no? Lo percibo, sí, pero en general los que votaron Brexit individualmente es muy difícil que te digan, sí, no, la verdad, qué mala idea fue. Ellos siguen, lo que pasa es que se hizo mal. O sea, siempre hay una excusa, al ser humano le cuesta mucho admitir que se equivoca, entonces siempre tiene que echar la culpa a los demás, pues en este caso la culpa es, lo han hecho mal, entonces fue una mala idea. Antes de adentrarnos en lo que pueda suceder en un futuro, hay que destacar que otra de las grandes consecuencias que nos ha dejado el Brexit es la posibilidad de reabrir viejas heridas. Pero exactamente, ¿cuáles son esas viejas heridas? Pues como ya os he comentado anteriormente, en Irlanda del Norte el Brexit generó un problema enorme. Si se implementaba una frontera dura con Irlanda, se rompía el famoso acuerdo de paz del Viernes Santo. Así que la solución para que no volvieran los viejos fantasmas fue crear una frontera interna británica. La cuestión es que la solución que se implementó ha propiciado que los viejos fantasmas vuelvan a aparecer. Antes de nada, un inciso, si no tenéis ni idea del conflicto norirlandés, os animo que vayáis a otro vídeo que subí hace un par de años al canal en el que lo explico detalladamente y en el que ya hablo brevemente de las consecuencias que tuvo y está teniendo el Brexit en el conflicto. Pero el punto es que los unionistas se sienten traicionados por la propia Gran Bretaña y los nacionalistas irlandeses están viendo una posibilidad histórica de reunificación, ya que su popularidad no para de crecer y de hecho el Sinn Féin, el que era el ala política de IRA, ganó las elecciones en Irlanda del Norte hace un par de años, un hecho completamente histórico. Es decir, el Brexit ha reactivado una situación que ya parecía del siglo pasado, el debate sobre la reunificación de Irlanda. Volviendo brevemente al tema no menor de Irlanda del Norte, ¿cómo ha afectado el Brexit a Irlanda del Norte? ¿Se ha reactivado la idea de reunificación con Irlanda? O sea, el Brexit en un momento
supuso un cataclismo en Irlanda del Norte, pero sobre todo para la clase unionista, porque establece una frontera en el mar de Irlanda y eso lo que implica es, ya no somos Reino Unido, Dios mío, ahora los del DUP votaron a favor del Brexit, con lo cual más imbecilidad imposible. ¿Cómo ha afectado? Bueno, se verá a largo plazo. ¿Influirá en un proceso de reunificación? Yo creo que todavía no, yo creo que todavía es muy pronto, a pesar de que en Belfast ahora hay un gobierno republicano del Sinn Féin, todavía es pronto. Tal vez en 5 o 10 años haya un referéndum. Es lo primero que hay que ver es que en Irlanda del Norte una marca durante años identificada con el IRA, el brazo político, llegó al poder y ganó las elecciones. Lógicamente eso es absolutamente histórico, a mí me parece que eso es probablemente hijo del Brexit, el Sinn Féin pues tenía una posición diferente a la que tenían los unionistas, pues eso lógicamente pues las nuevas generaciones norirlandesas que no vivieron los llamados Troubles, los años del terrorismo del IRA, pues ven al Sinn Féin desde otro punto de vista, ven a ese Reino Unido pequeño, aislado, ven Irlanda, ¿con quién te quedas? Pues a lo mejor empiezas a verlo de otra manera y Irlanda del Norte pues se ha quedado como la gran ignorada, pues cuando vendieron que Irlanda del Norte tenía que hacerlo todo exactamente como Irlanda por una cuestión de evitar la frontera, que es lo más importante. Entonces Reino Unido les dijo, tenéis lo mejor de los dos mundos porque fijaos si es increíble lo que tenéis, podéis hacer negocio con la Unión Europea. Y todo el mundo dijo, pero si eso es lo que teníais vosotros antes. Mientras que Kim Aranda y Eva Millán sí que creen que el Brexit puede afectar para una futura reunificación de Irlanda, Tim Bale no opina lo mismo. I don't think it's particularly increased Brexit, the proportion of people who want reunification. That's still very much to do with people's status as either nationalists and Catholic on the one hand, Protestant and Unionist on the other. What it has done, ironically, is put Northern Ireland in a much better position economically than the rest of the United Kingdom, because it has best of both worlds now. It is both in the kind of British, if you like, internal market, but also obviously internal market and the customs union of the European Union. So it's given Northern Ireland a bit of an advantage over the rest of the United Kingdom, which is a great irony. También hay que destacar brevemente que Irlanda es una de las grandes beneficiadas del Brexit, ya que ha reforzado su papel estratégico y ha atraído mucha inversión extranjera europea que antes iba para el Reino Unido. There's certainly a lot of companies from America, for example, who often they will choose Ireland or they will choose the Netherlands, establish in the UK. Y en medio de todo esto aparece la otra herida reabierta, Escocia. En el referéndum de 2016, el 62% de la población escocesa votó a favor de quedarse en la Unión Europea, siendo la nación constitutiva de Gran Bretaña que más en favor votó de pertenecer a Europa, por lo que se podría decir que el Brexit fue impuesto en contra de su voluntad. Esto ha hecho que la propuesta de independencia de Escocia, que fracasó en el 2014 con el 55% de los votos en contra, haya vuelto a aparecer mínimamente en la agenda nacional. Hemos hablado antes de Irlanda del Norte. Escocia fue la nación constitutiva que más en contra se situó del Brexit. ¿Cómo ha afectado el Brexit a Escocia? Y si se ha reactivado la posibilidad de independencia, a pesar de que el Partido Nacionalista Escocés vive ahora mismo horas bajas. Vive horas bajas, pero sigue siendo el más votado y es probable que vuelva a vivir de nuevo horas altas, porque el nacionalismo es un poco como el Guadiana, aparece y desaparece, pero siempre está allí con fuerza. Y evidentemente el Brexit fue fundamental para la fortaleza del nacionalismo, porque te recuerdo que uno de los argumentos en el referéndum de 2014 de independencia de Escocia, que los que estaban en contra de la independencia esgrimían, era la idea, como ocurrió en España con Cataluña, de que una Escocia fuera del Reino Unido y quedaría fuera de la Unión Europea también, y ese argumento era lo suficientemente amenazante como para que mucha gente se pensara votar a favor de la independencia. Claro, pues de ese referéndum, 2 años después, se vota el referéndum del Brexit, en el que los escoceses rechazaron mayoritariamente y se encuentran con que el resto del país les impone un Brexit que no querían, con lo cual el famoso argumento de no os hagáis independientes porque salgáis de Europa acabó siendo una perogrullada. Entonces eso evidentemente provocó mucha rabia, añadido al factor Boris Johnson, que era un personaje especialmente detestado en Escocia, hizo que el nacionalismo tuviera mucha fuerza durante esos años. El independentismo incluso, no el nacionalismo. Support for independence is about where it was during the independence referendum in 2014, so it's still slight majority to stay in the United Kingdom. I think the fact that Scotland voted for Remain rather than Leave probably has strengthened the Scottish nationalists, but I think if you look at the arguments about independence, they are quite problematic with regard to the European Union, because there's no absolute guarantee that were Scotland to leave the UK, it could then automatically join the European Union. Spain, for example, would not be so keen on that idea because it might give hope to separatists in Catalonia and Basque Country. El Brexit se impusiera a Escocia, a pesar de que Escocia dijo no, fue la demostración de que quien marca el camino es Londres y que las home nations pues
tienen poco que decir. Para entendernos, el nivel de autonomía que tiene Escocia es muy inferior al que tiene el País Vasco o Cataluña, incluso la Comunidad Valenciana o Andalucía. Un nuevo referéndum de momento es complicado, no están los tiempos geopolíticamente hablando para tentativas de ese calibre. It's not a completely open and shut case. It's not definite that Scotland will become independent, but it could happen and it could be related to Brexit. Pues precisamente uno de los motivos que había decantado el referéndum de Escocia en 2014 había sido que se irían a la cola de la Unión Europea en caso de que se hiciera una nación independiente. Y eso pesó mucho en el votante escocés. De hecho, ellos dijeron que se habían sentido estafados porque algunos decían que efectivamente lo que más los había llevado a votar la continuidad en el Reino Unido era que no querían perder la pertenencia a la Unión Europea por todos los beneficios que ha traído. Pero el problema que tienen en Escocia, o la causa de la independencia de Escocia, es que en el poder en Escocia el Partido Nacional Escocés lleva muchos años en el poder y está muy desgastado. Entonces el desgaste del partido también está haciendo mella en las aspiraciones independentistas, porque al final el SNP es el sinónimo, es el vehículo político para la independencia de Escocia. Pero efectivamente, si algo el Brexit puede haber catalizado es la sensación de, un momento, o sea, estos nos dijeron que nos quedáramos, pero ahora nos tenemos que ir. Con todo esto, toca hacerse la pregunta de qué va a pasar en un futuro. ¿Va a haber un nuevo referéndum? ¿Se va a aplicar un Brexit duro? ¿Reino Unido no va a volver a la Unión Europea, pero se van a reintegrar viejos mecanismos? Pues lo cierto es que nadie lo sabe y va a depender mucho de quién está en el poder. En el 2024, el laborista Keir Starmer fue nombrado primer ministro, pero en las últimas encuestas dan como ganador a Nigel Farage y su partido Reform UK, un partido que se sitúa en el punto más a la derecha de todo el espectro político británico y que es profundamente euroescéptico. Farage fue uno de los principales precursores del Brexit y pese a que, como os he comentado, diversas encuestas hablan de que más del 50% de la población les gustaría que hubiera un nuevo referéndum, ya ha explicado que aplicaría un Brexit más duro que el actual porque según él este Brexit se está aplicando mal. Y ya para terminar, es evidente que no tienes una bola de cristal, pero ¿qué puede pasar en el futuro? Ya has dado pistas un poco. La idea de un nuevo referéndum está abierta, pero no dentro de poco. La posibilidad de que Farage gane las elecciones y aplique un Brexit duro es real. Mira, uno de los asuntos que yo creo que nadie quiere reconocer abiertamente, pero es muy delicado, es que todas las encuestas dicen que el próximo ganador de unas elecciones podría ser Nigel Farage y su partido Reform UK. Ante esa posibilidad, que hace poco era muy lejana, pero que ahora mismo empieza a ser real, hay muy pocas ganas de negociar en Bruselas. Nadie quiere ponerse a negociar con un gobierno la posibilidad de reincorporarse o de estrechar mucho más los lazos o de otorgar ciertas ventajas comerciales al Reino Unido y que deshagan todos los obstáculos impuestos en estos años de negociación del Brexit y que luego llegue un gobierno que vuelva a estar tocando las narices a Bruselas y generando problemas. Así que ese miedo que existe, un deseo bastante flojo ahora mismo de Bruselas a la hora de volver a iniciar unas negociaciones, cuando en Bruselas ahora mismo están preocupados con la distancia que ha tomado Estados Unidos y Donald Trump respecto a la Alianza Atlántica, con la necesidad de rearmarse, con la guerra de Ucrania. Hay demasiados asuntos y demasiados sus propios problemas económicos. Hay demasiados problemas en estos momentos sobre la mesa en Bruselas como para dedicar tiempo o esfuerzo a una nueva negociación con el Reino Unido. Así que yo creo que a corto plazo este asunto no va a estar en la agenda de Bruselas y no va a avanzar mucho, pero existe evidentemente la sensación de fracaso en la Unión Europea, existe una sensación cada vez mayor de que hay que volver a incorporarse como sea al club comunitario. No lo sé, igual dentro de 8 o 10 años nos encontramos con una situación diferente. A corto plazo desde luego no creo que muchas cosas cambien. On the day after the 2016 referendum, I thought to myself, I could see the UK returning to the single market, but I don't see the UK ever returning to the EU, and I don't think there will be another referendum. I have changed my mind. I think that with the benefit of 10 years on, I think there could well be another referendum in the future, and I think the reason for that is that because the UK had so many difficulties, came up with an arrangement that clearly is causing a lot of difficulties for business. It doesn't feel like it's a permanent arrangement, and therefore I think the talk of rejoining the EU, the possibility of another referendum, I think that does arise again. I don't know when it might be, or what the circumstances exactly are that will bring it about, but I certainly think there is now a prospect of another referendum. Una de las cuestiones es que se decía que este referéndum era ya, y luego no se puede uno repensar. Lo que está haciendo el gobierno actual es decir, bueno, no hay que hacer un referéndum para volver, pero lo que vamos a hacer es acercarnos a la Unión Europea. Entonces el primer ministro actual habla de este famoso reseteo, relanzar las relaciones con la Unión Europea, y está tomando pasos que, aunque en algunos periódicos puede tener una mala portada, que le critican porque se acerca a Europa, al final no es la percepción que hay en la ciudadanía. Entonces lo que está haciendo es pragmático. Ahora estamos en un
una situación geopolítica muy complicada, a Reino Unido no le interesa estar aislado, entonces ¿a quién se acerca? ¿A Estados Unidos? Pues a Estados Unidos ya ha demostrado que quizá no sea el socio más estable y se está acercando a la Unión Europea porque estamos en una política de bloques, le guste a Reino Unido o no. En un punto en el que tienes a China, tienes a Rusia, tienes a la Unión Europea, tienes a Estados Unidos, tú no puedes ser una pequeña nación que estás ahí, se dan cuenta que sus socios naturales son la Unión Europea. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que se vuelvan? Creo que por algunas décadas no, pero tampoco sabemos cómo va a estar la situación mundial como para que en un momento determinado a lo mejor les interese. ¿Puede Farage llegar a Downing Street en 2029? Es algo que la mayoría lo veíamos imposible, cada vez lo vemos menos imposible. La gente que sigue las tendencias demoscópicas dice que no es imposible en absoluto. Farage lógicamente vende lo que tenga que vender al final. Cuando tú eres primer ministro siempre se dice que tú puedes tener muchísimas promesas electorales, pero luego te levantas en la realidad y no puedes hacer las cosas que tú quieres porque tú quieres. ¿Qué vas a hacer? ¿Destrozar en un momento determinado las relaciones comerciales, cargarte la economía porque tú eres súper anti-Europa? Es que por una parte me encantaría ver a Farage en el poder para ver a ver qué haces, a ver cómo de bien lo haces, pero sí se habla, aunque a mí me han dicho que no es el caso, se ha trascendido en medios de comunicación en Reino Unido que Bruselas está intentando imponer lo que le quieren llamar la cláusula Farage. Si Farage llega al número 10 y en caso de que cancele todo, decir la Unión Europea, bueno, pues ahora nos tienes que compensar económicamente o financieramente por las prebendas que hayas podido haber disfrutado. A mí me han dicho que no, que en cualquier negociación, abandonar una negociación implica una pena económica y que no es que sea una cláusula Farage, pero efectivamente ya se está hablando en Bruselas de la realidad de que puede ocurrir. Hablaremos en 2029. Totally understand the view in European capitals and in Brussels that they will not even think about renegotiation with us, either on the basis of us joining the single market and the customs union or rejoining the EU until the threat of Nigel Farage and reform being in government has gone. So until we know the result of the next election, I think it's very difficult to see us doing anything more than these kind of incremental deals that we're doing at the moment. If, on the other hand, Farage and Reform don't do as well at the next elections, maybe he's getting older, he retires, and Reform begins to lose some support, and support for rejoining the customs union and the single market and or the EU as a whole begins to increase as younger people come into the electorate, as older people die, then it may well be the case that, yes, eventually we will rejoin. But as to when that would be, I don't know. I mean, I'm 60 years old now. Maybe I'll see it in my lifetime, but maybe not. Lamentablemente, la posibilidad de que gane Farage en las elecciones legislativas del 29 está ahí y depende de lo mal que lo haga el Partido Laborista en el gobierno, que de momento lo está haciendo fatal. Farage va a poder gobernar al menos en coalición con los conservadores, cosa que sería otro desastre. Vamos de desastre en desastre, imagino que hasta el desastre total. En mayo de este mismo año se celebraron elecciones locales en el Reino Unido, unas elecciones que supusieron una debacle para los laboristas y un auténtico éxito para el Reform UK, que pasó de 2 concejales en el 2022 a 1.453, convirtiéndose así en el partido político con más fuerza del país. Veremos qué cambia de aquí al 2029, pero a día de hoy todo hace indicar que Nigel Farage llegará al poder y con él un Brexit mucho más duro.